Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola chicas, bienvenidas una vez más al podcast de Joven Verdadera. Y como les había prometido, en esta ocasión también me acompaña Yanine Martínez. Gracias Yanine por estar aquí con nosotras. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Si ustedes no han escuchado el programa anterior, ustedes tienen que oírlo porque Yanine habló tanta verdad acerca de la soltería. Yo fui tan edificada y yo estoy segura que las mujeres jóvenes, solteras y de cualquier edad que lo escucharon también fueron muy edificadas. Y en esta ocasión, luego de que hablamos acerca de cuáles son las luchas que las mujeres solteras experimentan y cuáles son esos mitos que pues han creído y los mitos que aún nosotras, por ejemplo, como mujeres casadas, la sociedad, la iglesia ha creído, hoy nosotras queremos enfocarnos en poder compartir con ustedes una visión bíblica de la soltería. Porque es que la soltería, como muy bien tú decías, Yanine, en el episodio anterior, ha sido siempre vista como una etapa, como una simple etapa de transición, como un tiempo de soledad. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo nosotros podemos ver la soltería desde el lente de la palabra de Dios? ¿Qué verdad hay en la palabra de Dios acerca de la soltería? Yo creo que lo más importante que necesitamos recordar de la soltería es que es la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos enfocarnos en la voluntad de Dios. O sea, la vida, yo creo que muchas de nuestras luchas en general, y yo lo he visto en mi vida, o sea, todas mis luchas, el fondo de esas luchas es rebeldía contra Dios. O sea, nuestro corazón vive en lucha por no someterse a Dios. Y una de las cosas que el creyente se ha olvidado es que Dios habla claramente que su voluntad es nuestra santificación. Entonces, Él decide los medios que va a utilizar de santificación. Para unos, el medio de santificación es el matrimonio. Para otros, el medio de santificación es la soltería. Para todos, el medio de santificación son otras personas pecadoras igual que nosotros. Entonces, ya sea que como solteros o como casados, vamos a tener que ser santificados. Pero lo que necesitamos entender, yo creo que uno de los versículos que más ha impactado mi vida, sobre todo en el tema de la soltería y en mi meditación acerca de la soltería, obviamente, y mi forma de pensar en los últimos años ha cambiado, porque yo he pasado por todas las etapas de la soltería. Desde, Señor, a mí no me importa casarme y nunca me quiero casar, hasta, Señor, quítame esto de arriba, por favor, quítame este regalo que no lo quiero, te lo devuelvo. Acuérdate de mí, Jehová, mucho se han multiplicado mis enemigos. Y todo tipo de intercesión desesperada que se puede hacer fuera del canon bíblico. Pero eso es en broma. Pero la realidad es que uno de los versos que más me ha servido, que está dado en el contexto de la soltería y sobre todo hablando en el contexto de la inmoralidad sexual, y creo que eso a veces nos hace limitar lo que el corazón del autor, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a los corintios, es en 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, muchos de nosotros, cuando vemos este versículo, se utiliza solo para hablar de la fornicación o de la pornografía o de esas cosas que nosotros se supone de inmoralidad, que el cristiano no debe estar involucrado. Y Dios nos llama al arrepentimiento y nos llama a través del apóstol Pablo a una santificación. Ahora bien, el core de esto es que muchas veces nos enfocamos en la primera parte, en glorificar a Dios en vuestro cuerpo, pero dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pero la razón de todo esto es porque por precio habéis sido comprados. Esto quiere decir que nosotros no nos pertenecemos. Y las luchas del soltero vienen porque pensamos que nosotros tenemos un derecho. Entonces no nos queremos someter a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta en Romanos. Dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es nuestra santificación y si Dios nos ha comprado, cualquier fase de la vida en que nos encontremos, sea soltería o sea matrimonio, es buena. Amén. Es un regalo de Dios. Lo que Dios da, Dios lo da de su bondad.
Lo que Dios retiene, Dios lo retiene de su bondad. Muchos de los solteros vemos, a veces en ocasiones o a veces por mucho tiempo, vemos el matrimonio como un regalo que Dios ha retenido de nosotros. Y realmente no es así, porque la voluntad de Dios es buena. Si Dios nos dice no, esto no es para ti. Y Dios a veces, a algunos de nosotros nos puede decir no, el matrimonio no es un regalo que tengo para ti. Son cosas difíciles de aceptar, sobre todo porque no tenemos palabras audibles. Si tuviéramos palabra audible, probablemente haríamos una pataleta como los niños de 2 años. Pero Dios en su paciencia nos lo hace entender a través del tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar esos no de Dios, enfocándonos en que si nuestro Padre, si conocemos a Dios, sabemos que nuestro Padre es bueno, que todo lo que Él hace es bueno, que todo lo que Él hace es de un corazón de amor, de un corazón tierno. Y cuando Dios dice, no, no te vas a casar, Dios lo está haciendo por su bondad. Al igual que cuando Dios dice, sí, es tiempo de casarse, es tiempo de dejar una vida de independencia, es tiempo de sacrificar lo que a veces se vuelve el ídolo de la independencia, o el egoísmo que muchos solteros a través de muchos años de soltería, por ejemplo, como yo, que tengo 40 años, nosotros podemos sacrificar, acostumbrarnos tanto a tener nuestro espacio, nuestra casa, nuestros horarios, nuestros ministerios, que realmente no estamos acostumbrados a depender de otra persona. Y cuando Dios nos llama a un matrimonio, entonces hay cosas a las que hay que renunciar. Y Dios, cualquiera de los dos estados en los que Dios nos llame, son su voluntad y son buenos. Amén. Yo creo que es tan importante como poder tener un acercamiento correcto al carácter de Dios, porque de ahí es donde nosotras, desde donde se desprende nuestro entendimiento de su propósito, de su voluntad. Y me encanta que tú hayas hablado específicamente de eso, porque me recuerda a una conversación que tuve con una mujer joven, soltera, y ella se negaba a aceptar este regalo que Dios le estaba dando, y las mentiras que la tenían a ella pues atada era precisamente parte de lo que tú has dicho. Ella dice, bueno, el problema soy yo. Y entonces al final de cuentas ella siempre se repetía una y otra vez, es que realmente Dios no me ama lo suficiente como para darme ese buen regalo que yo me merezco. Y es tan triste que tenemos hoy en día hoy en día en las iglesias, estadísticamente, más del 50% de las personas son solteras. Y hablamos en las iglesias como si todos fueran casados o como si todos estuvieran llamados a casarse. Y nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios para cada individuo. Estadísticamente, mucha gente se va a casar. Eso es lo que estadísticamente se ha demostrado, aunque las tendencias culturales van cambiando. Sin embargo, estadísticamente, cada persona se va a casar. El otro aspecto de la soberanía de Dios que hay que tener en cuenta es del carácter de Dios, que hay que tener claro, es su soberanía justamente. O sea, si Dios quiere una pareja para ti, Dios va a buscar la forma de traer esa persona a tu vida o de que tú llegues a la vida de esa persona. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en caminar en la voluntad de Dios que tenemos individualmente, la voluntad de Dios conocida, porque a veces queremos caminar en la voluntad de Dios desconocida. Señor, háblame, si es tu voluntad que me case, háblame qué tú quieres que haga, pero tenemos una Biblia entera llena de voluntad de Dios claramente establecida a la que nos negamos a obedecer. Entonces, por eso hablaba de que nosotros, el principio base de todas estas luchas en la soltería es, yo no me pertenezco. Casada, yo no me pertenezco. Soltera, yo no me pertenezco, porque yo fui comprada por precio. Yo le pertenezco a Cristo. Y en eso yo tengo que encontrar gozo, en el propósito que Él determina para mi vida. Y volviendo un poco atrás acerca de lo que hablamos en el episodio anterior, yo creo que nosotras, como por ejemplo, como mujeres casadas, yo creo que incluso como iglesia en sentido general, realmente hemos hecho muy poco esfuerzo para elevar la soltería en el lugar donde Dios la eleva. Por ejemplo, cuando vemos en 1 Corintios 7, cómo Pablo eleva la soltería y dice, pero es que esto es bueno, o sea, esto es bueno. Entonces nosotras creo que necesitamos entender
que sí, es cierto, el matrimonio fue creado para reflejar ese misterio, esa relación entre Cristo y la iglesia, pero eso no quiere decir que una persona que sea soltera y que esté sirviendo al Señor y contento con ese regalo que Dios le ha dado, sea un ciudadano de segunda categoría o que sea incompleto. Yo creo que eso es importante que lo podamos entender. Que en la línea que tú mencionas, el punto del apóstol Pablo en 1 Corintios 7 no es solo elevar la soltería per se, es elevar a un lugar de honra una soltería bien vivida. Una soltería vivida con propósito y vivida para Cristo, al igual que un matrimonio. Un matrimonio que no es vivido de esa manera tampoco glorifica a Dios. ¿Entiendes? O sea, al final es que nosotros traigamos de vuelta la centralidad de Cristo en toda nuestra vida, como soltero o como casado. Y es que una soltería vivida como soltería, pataleándole a Dios la vida entera, a Dios no lo glorifica, a Dios no le trae alabanza ni gloria. Pero a Dios le trae gloria una soltería vivida de cara a Dios, en complacencia con Dios, conociéndole a Él, sirviendo a otros, cumpliendo nuestro propósito en el mundo, siendo luz, siendo sal. Eso es una soltería que es, creo, el punto de Pablo en 1 Corintios 7, una soltería bien vivida es la que glorifica a Dios. No solo vivir solteros, sino vivir solteros glorificando a Cristo. Janine, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú entiendes que una mujer debe tomar en cuenta a la hora de ayudar a una hermana soltera, a la hora de hablarle verdad y brindarle esperanza a esa hermana que se siente desanimada en su soltería? Siéndote honesta, yo creo que muchas veces nosotros erramos de querer dar soluciones sencillas a asuntos complejos o a asuntos que tal vez no entendemos completamente. Cada situación es muy particular. Yo creo que de manera general, mi consejo para cualquier persona que entiende que está sufriendo, primero escúchalo. Sería primero escuchar a la persona, escuchar qué realmente está esa persona sintiendo. Obviamente no afirmar tal vez mentiras que esa persona ha creído, pero sí empatizar del dolor que esa persona está sintiendo, porque para esa persona es real. Lo segundo que tenemos que hacer antes de hablarle a esa persona es tal vez orar con esa persona. Y yo creo que orar con humildad, no creyendo tener las respuestas, porque sabemos las verdades bíblicas, pero a veces las decimos con tan poca gracia o tal vez en el momento inadecuado que suenan como que estamos castigando al hermano con la Biblia por no sabérsela bien. Entonces, yo creo que a veces lo que tenemos que hacer es orar con misericordia y a iniciar la oración de forma muy sencilla. Señor, mira, yo no pretendo entender cómo se siente mi hermana, tal y tal, pero yo quiero pedirte como hermana que soy en Cristo, que juntas podamos venir ante el trono de tu gracia y tú has prometido. Entonces, recordarle las promesas de amor de Cristo, las promesas de compañía de Cristo, las promesas de protección de Cristo, las promesas de provisión de Cristo, la belleza de Cristo y orar con esa hermana. Más que predicarle, orar con ella, porque a veces le predicamos y se ve como que yo estoy en una posición, como un púlpito más arriba que el otro. Pero a veces cuando oramos con las personas podemos predicar el mismo mensaje desde una posición de rodillas. Y ese mensaje a veces suena aún más poderoso. Amén. Gracias, Janine. Cuánta verdad que necesitamos procesar, que necesitamos que el Señor no solamente nos ayude como a entenderla, pero también que nos ayude a vivirla y que podamos abrir nuestras manos, mujeres casadas, mujeres solteras, y que podamos juntas caminar en el propósito de glorificar a Dios en cualquier etapa en la que nos encontremos, en cualquier circunstancia en la que Dios nos coloque. Gracias, Janine. En el episodio anterior, Janine nos estuvo hablando acerca de los mitos, esas mentiras y luchas que experimentan las mujeres solteras. En este vimos la cosmovisión bíblica de cómo realmente luce la soltería a los ojos de Dios. Y en el próximo episodio, no te lo puedes perder, Janine nos va a estar hablando acerca de consejos prácticos que ella misma ha experimentado, que ella misma ha vivido en su caminar con Dios, que la han ayudado a florecer en esta etapa de su vida. Así que corre la voz y nos vemos el próximo martes en el podcast de Joven Verdadera. Gracias, Janine. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones.
Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.